observan acá, ¿cuál sería la idea? Bueno, la idea de todo esto que hemos visto es simple y sencillamente poder analizar circuitos. Ya nosotros vimos que si tuviéramos solo una resistencia, entonces, ¿qué es lo que pasaba si tuviéramos una resistencia nada más? Que la corriente y la tensión estaban en fase. También que vimos que si nosotros tuviéramos solo una bobina, entonces lo que pasaba era que primero aparece los voltios, la tensión, y después aparece la corriente. Entonces aquí el chiste es ir analizando circuitos. El primer circuito que vamos a analizar es el circuito conocido como RL. O sea, ¿qué quiere decir un circuito RL? Es un circuito que va a estar conformado RL serie. Entonces el primer circuito que vamos a aprender a analizar es el circuito RLS. RLS quiere decir resistencia bobina en serie. RL en serie. O sea, vamos a tener una bobina y una resistencia en serie que ustedes la pueden ver aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos la bobina. Ahora, igual que en cualquier otro circuito, nosotros podemos calcular distintas magnitudes. Por ejemplo, aquí podemos calcular la corriente que circula por este circuito serie, que va a ser la misma porque sigue siendo el mismo valor, la misma situación. Si yo tengo un circuito en serie es que solo tiene un camino para la corriente. ¿Dónde nace esa corriente? En la fase. ¿Y a dónde llega? En el neutro. ¿Por qué hablamos de fase y neutro en este caso? Porque vamos a usar un valor alto de tensión que llama 230 voltios. Entonces lo vamos a generar como si fuera la tensión de la red pública. Pues no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de que va a haber una corriente que circule todo el circuito. Vamos a encontrar entonces que vamos a tener que yo puedo calcular una caída de tensión, un voltaje que se queda en la resistencia, y también vamos a tener un voltaje, una tensión que se queda en la bobina. O sea, eso es exactamente como analizar un circuitillo común y corriente. Pero entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener que ir poco a poco viendo qué tenemos nosotros aquí. Ok. ¿Qué nos dice? Dice, circuito RL, como ya les acabo de decir. Entonces tengo un circuito RL en conexión serie, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Porque luego vamos a ver que esto se puede analizar en paralelo también y adivinen que habrán circuitos mixtos. Nos dice, tenemos una resistencia de ¿cuántos ohmios? De 12 ohmios. Y una bobina de ¿cuánto? De 0,0159 henrios. Ya ustedes habrán notado acá que, por ejemplo, 0,0159 henrios sería lo mismo que 15 milihenrios, por ejemplo. ¿Qué nos dice? Además, nos dice que vamos a usar una tensión de 230 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Entonces, siempre, igual que en los casos anteriores, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos comenzar a calcular ciertos valores. Entonces nos fijamos, la resistencia dice que es de 12 ohmios. Entonces yo sé que esta resistencia va a ser de 12 ohmios. Dice que esta bobina va a ser de ¿qué? 15,9 milihenrios, ¿verdad? De 15,9 milihenrios. Perfecto, esos datos yo los tengo. Dice que la tensión va a ser de 230 voltios y la frecuencia es de 50 Hz. Eso es un repaso de todos los datos que yo tengo. Muy bien. Lo primero que tenemos que tratar de calcular si se puede en un circuito es ya sea la XL o la XC. En este caso, aquí yo tengo el valor de XL. ¿Y qué era XL? XL me decía, mire, tome 2pi, aquí está 2pi, multiplíquelo por el valor de la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? La frecuencia son 50 Hz. Y por último, multiplíquelo por el valor de la bobina. ¿Cuánto es la bobina? 0,015 henrios. De tal forma que si ustedes resuelven esto que está aquí, entonces veámoslo aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Segundo. Ok, tenemos 6,28, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poco más grande. Ok, aquí lo tengo. Entonces serían 6,28 multiplicado por 50
multiplicado por 0,059 y el resultado final van a ser 4,99, o sea, 5 ohmios, que es precisamente el valor que encontramos aquí. Entonces, ¿cuál es el valor de XL? 5 ohmios. Entonces ya calculé el valor de XL. Repito, voy a hacer un repaso rápido porque esto es muy importante, porque así es como vamos a ir acostumbrarnos a analizar los circuitos y ver para qué servía lo que hemos estudiado hasta este momento. Primero vamos a hacer un repaso por todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nos dice, tenemos la tensión, tenemos la frecuencia, tenemos el valor de la resistencia y tenemos el valor de la bobina. Con eso, entonces podemos proceder a calcular, en este caso, la XL. ¿Qué era la XL? La resistencia que ofrecía o la impedancia que ofrece una bobina al paso de la corriente alterna. ¿Cuál corriente? De ahí precisamente esta que tengo aquí, ¿verdad? Esta corriente que está aquí va a pasar por ¿dónde? Va a atravesar a la resistencia, pero también va a pasar por la bobina porque es un circuito serie y la corriente es la misma en todo el circuito. Repito, es la misma en todo el circuito. Entonces, aquí ya calculé entonces XL. Usando la formulita, recuerden que XL era igual a ¿qué? A 2pi, ¿verdad? Multiplicado por la frecuencia y multiplicado ¿por quién? Por el valor de la bobina. Entonces, de esa forma, ya yo tengo que mi XL es 5 ohmios, ¿verdad? La XL es 5 ohmios. Precisamente 5 ohmios. ¿Okay? Entonces, es un valor que yo voy a dejar ahí. Ok, ahora, ¿cuál era el chiste? O sea, ¿cuál es el chiste aquí? El chiste es entonces que yo tengo que venir y decir, bueno, yo quiero encontrar la tensión en la resistencia y quiero encontrar la tensión en la bobina. Pero para encontrar estas tensiones, ¿qué ocupábamos? Yo sé que aquí hay un valor de resistencia en ohmios. Aquí voy a tener un valor de resistencia en ohmios que se llama XL. Entonces yo tengo los dos valores de R. Para encontrar la tensión, ¿qué me dice la ley de Ohm? ¿Verdad? Tensión es igual a corriente por resistencia. Aquí sigue siendo lo mismo. Recuerden que Ohm es Ohm, ¿verdad? Entonces, en este caso la diferencia es que esta resistencia en un caso es esta y en otro R cambia por XL. ¿Por qué? Porque XL es el valor de la resistencia de la bobina. Eso sería todo. Entonces, primero yo voy a tener que encontrar esta corriente de aquí. Pero para encontrar esa corriente, ¿qué hacíamos nosotros en un circuito en corriente directa? Encontrábamos la resistencia total. Pero ahora no hay resistencia total. ¿Qué dijimos nosotros? No hay resistencia total. ¿Quién hay? Ahora lo que nosotros tenemos es a Z. Tenemos a Z, ¿verdad? Exactamente. Porque Z es el valor que andábamos buscando. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo primero? Que ya calculé XL. ¿Por qué calculé XL? Porque tenía todos los valores. Tenía 6,28, tenía la frecuencia, tenía la bobina, así que lo podía calcular, no había problema. Pero ahora yo necesito calcular, repito, yo necesito calcular esta tensión y esta tensión. Pero para calcular estas tensiones, yo ocupo calcular esta corriente. Y para calcular esta corriente, necesito encontrar la Z de este circuito. Ahora, ¿qué dijimos nosotros en todas las imágenes anteriores? Bueno, lo que dijimos es lo siguiente. Nosotros podemos formar un número complejo. O sea, podemos trabajar esto con Pitágoras. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, aquí a quién tengo yo, al eje de coordenadas cartesianas. Entonces, sobre este eje de coordenadas cartesianas, yo puedo dibujar el triángulo de impedancias. Como es una bobina y lo que tengo aquí es XL,
Entonces, ¿dónde dibujaba yo a XL? En las imaginarias positivas, ¿verdad? Dijimos. Entonces yo simplemente digo, voy a dibujar el triángulo de impedancias. Entonces, lo dibujo y digo, este es XL. ¿Qué voy a poner aquí en X? En la parte real, ¿verdad? Recuerden que este es el X. Entonces, la parte real, que es el valor de la resistencia. Y con esto puedo calcular Z. Puedo calcular Z. ¿Por qué? Porque ¿quién era Z? La hipotenusa, mi chiquito. Entonces, esto es un cateto, este es el segundo cateto, cateto 2, cateto 1, y entonces, ¿a qué le puedo aplicar yo? Pitágoras. Entonces, utilizando Pitágoras, que sufrían en séptimo, octavo y kinder con él, miren ustedes para lo que nos vino a ayudar Pitágoras. Pitágoras nos vino a ayudar a calcular la Z total de este circuito. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, como ya nosotros sabemos XL, ¿quién era XL? 5 ohmios, ¿verdad? ¿Quién es R? 12 ohmios. ¿Por qué? Porque el problema nos da ese valor. Recuerden que aquí el problema nos dice, ustedes tienen una resistencia de 12 ohmios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como yo tengo cateto y cateto, puedo encontrar este valor. ¿Cómo se encuentra este valor? Precisamente con esto. Lo único que hacemos es aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque ¿qué nos decía Pitágoras? Z va a ser igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado. Entonces, si yo regreso a la calculadorcita, ¿verdad? Y entonces hacemos los cálculos pertinentes. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir que vamos a borrar y nos dice, si tenemos raíz cuadrada, yo tomo 12, que es el valor de la resistencia, lo elevo a la 2, ¿verdad? Epa, aquí me equivoqué, perdón. Eso es al cuadrado. Otra vez, perdón. Ya yo no veo. Esto es al cuadrado. Ya se me... ¿Vieron ustedes qué complicación? Voy, raíz cuadrada de 12 elevado a la 2, ahí. Más 5 elevado a la 2 igual 13. Exactamente. ¿Y qué valor tengo yo aquí? 13, ¿verdad? ¿Qué valor tengo? 13. Entonces, quiere decir que la Z de este circuito es 13. 13 ¿qué? Ohmios, ¿verdad? Porque es una resistencia. Es la resistencia total de este circuito. Entonces son 13 ohmios. ¿Vieron ustedes qué fácil es utilizar esta cosa? Ok, voy de nuevo. Cuando vamos a hacer un repaso general porque esto tiene que quedar muy claro. Tiene que quedar muy claro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar lo siguiente. Tengo un circuito formado por una resistencia y formado por una bobina. A este circuito le llamamos circuito RL. Pero además vemos que este circuito está en serie. Entonces va a ser un circuito RL en serie. En este circuito, por este circuito va a pasar una corriente, igual que cualquier circuito. Como es en serie, es la misma por todo el circuito. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que cuando esta corriente pase por esta resistencia, entonces yo voy a tener una tensión en la resistencia. Cuando esta corriente pase por esta bobina, yo voy a tener una tensión en la bobina. Una tensión en la bobina. Ahora, ¿producto de qué? De que esta bobina tiene una resistencia y esa resistencia se llama XL y ya yo la calculé aquí que es de 5 ohmios. Por lo tanto, yo voy a poder calcular la tensión en cada componente, la corriente y además la resistencia total que este circuito ofrece al paso de ¿quién? De esta corriente. Esa resistencia total se llama Z y se dice que es la impedancia o la resistencia que un circuito eléctrico ofrece al paso de la corriente alterna. Entonces, ya vimos que nosotros, como tenemos todos los datos pertinentes, podemos calcular la XL, o sea, la resistencia que esta bobina ofrece al paso de esta corriente que está aquí.
¿Por qué? Porque la fórmula me dice que lo que ocupo es 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina. Y yo tengo eso, la frecuencia son 50 Hz y el valor de la bobina son 0,0159 Henry. Así que puedo calcular la XL. Ahora, para calcular la Z, yo lo que hago es dibujar el triangulito de impedancias. Si usted, entonces, el triangulito de impedancias, ¿dónde me va a quedar dibujado? Me va a quedar dibujado en el primer cuadrante. ¿Qué fue lo que vimos nosotros allá? Aquí tengo el eje imaginario y aquí tengo a quién, a las X, ¿verdad? Aquí tengo a las X. Entonces, nosotros vamos a ubicar aquí el valor imaginario y aquí el valor real, formando un triángulo rectángulo que me permite calcular a quién, a Z, que es la impedancia de este circuito. Entonces, XL va a ser el valor imaginario. Entonces, en este caso es de 5. Resist R es el valor real, la resistencia, y es de un valor de 12. Los dos son ohmios, ¿verdad? Los dos son ohmios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le aplico Pitágoras a esto, Z va a ser la hipotenusa. Entonces, ¿cómo se calculaba? Es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Y lo que obtengo es el valor de 13 ohmios, que es el valor de la impedancia que yo tengo aquí. Tan sencillo como eso, mis pollos. Vean qué fácil. Una vez que ya calculé yo la impedancia, entonces ahora sí, ¿qué puedo venir a hacer? Agarrémonos con la corriente. Recuerden que la idea era calcular la corriente. Como yo tengo la tensión total del circuito, ¿verdad? Que es que 230 voltios, ¿verdad? Entonces, la tensión total dividida entre Z, que es la resistencia total de ese circuito, ¿verdad? La impedancia, entonces me va a dar ¿qué? Corriente. Y es lo que nosotros tenemos aquí, si ustedes lo ven. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente, tenemos que yo tengo I. ¿A qué es igual I? A Z dividido, perdón, a V dividido entre Z. O sea, en otras palabras, yo voy a tener aquí, entonces divido 230 voltios entre los 13 ohmios y me da una corriente de 17,69 amperios. Ahora, ¿por qué esto? No olvidemos que sigue siendo la ley de Ohm. Corriente siempre va a ser igual a tensión entre resistencia. La única diferencia es que ahora esta resistencia de aquí, ahora se llama Z. Y Z se calcula con Pitágoras. Mágico los números. Entonces, de esa forma, ya nosotros calculamos entonces la corriente. La corriente que nos da 17,69 amperios. Ahora, ya tengo corriente. Perfecto. Tengo la Z. Impedancia. Entonces, ahora yo puedo calcular la tensión aquí. La tensión, ¿en dónde? En la resistencia. ¿Qué nos decía la ley de Ohm? Que tensión es igual a corriente multiplicado por resistencia. Yo tengo, entonces, la tensión me va a quedar igual a ¿qué? A 12 voltios. Es más, hagámoslo. Voy a tener aquí lo siguiente. Mi tensión es la corriente, el valor de los ohmios, que son 12 ohmios, multiplicado por ¿quién? Por la corriente. ¿Y cuánto es la corriente? 17,69. Y eso me da exactamente 212,28. ¿Y cuánto tengo aquí? 200. Es más, hagámoslo aquí un poquito más bonito. ¿Cuánto tengo? 212,28. Ahora, cuando nosotros llegamos aquí, ¿qué va a pasar? Resulta que me dice que la tensión en la tensión en la bobina va a ser igual. O sea, tensión aquí va a ser igual exactamente a corriente
multiplicada por la resistencia. Pero ¿cuál es la resistencia de la bobina? Exactamente, XL. Entonces va a ser los 17,69 amperios, que es esto, que es la corriente, multiplicada por la XL, que es 5, y entonces el resultado que obtenemos, va a ser exactamente 88,45 voltios. Ahora, observen algo interesante. ¿Qué pasa si yo sumo 212.28 más 88.45? Igual a, carajo, 300. Exactamente 300. ¿Y cuál era el valor de la tensión, verdad? Entonces, estos dos sumados nos da 300. Ojo, hay que tener aquí cuidado. Vean que ahora estos dos valores no nos coinciden con este valor de aquí, ¿verdad? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Antes las tensiones sumadas nos daban igual a la tensión aplicada, ¿verdad? Ahora tenemos una pequeña variación ahí. Entonces, resumiendo, vamos a tener que cuando yo tengo un circuito en corriente alterna, uso la misma ley de Ohm y todo. La única diferencia es que en lugar de tener una resistencia total en el circuito, ahora esto me va a implicar la existencia de una Z, de una impedancia, y esa Z se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Por el resto, fíjense que la única cuestión es aplicar la ley de Ohm. Aquí aplicamos la ley de Ohm, aquí aplicamos la ley de Ohm, aquí aplicamos la ley de Ohm. Y en el caso de XL, lo que aplicamos fue la formulilla, ¿verdad? XL es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia multiplicado por la bobina. Y entre más veces la repitamos y la practiquemos, más pronto la vamos a conocer de memoria. Entonces, de esa forma, nosotros logramos precisamente analizar el circuito. ¿Por qué? Porque así ya yo tengo el valor de VR, que es 212 volts, el valor de VL, tengo el valor de la impedancia, el valor de XL y el valor de la corriente. Entonces ya analicé todo el circuitico. ¿Usando a quién? Lo que habíamos estudiado anteriormente, o sea, en la presentación que tuvimos hace un rato. Entonces, para eso es que nosotros hicimos todo ese repaso de Pitágoras y algunas funciones trigonométricas. Ojo, esto no ha acabado aquí, ¿verdad? Hay mucha cosa que ver todavía. Entonces, de esa forma, aplicando Pitágoras, podemos encontrar entonces la Z, la corriente, la tensión en la resistencia, la tensión en la bobina y la resistencia que ofrece la bobina al paso de esta corriente. O sea, cuando esta corriente pasa por aquí, se ofrece una resistencia que es XL ohmios. Ok, entonces esto nos permite continuar. Así que vamos a continuar. Resulta que ahora ya nosotros vimos una corriente ahí, ¿verdad? O sea, esa corriente, repito, esa corriente que nosotros calculamos aquí, en esta página, ¿saben? O sea, nosotros calculamos esta corriente. Ahora, esto es la I total que pasa por el circuito. Ahora, esta corriente también tiene dos componentes nuevos, eso para nosotros es nuevo, que es lo que se conoce como una intensidad activa y vamos a tener otra que la conocemos como una intensidad reactiva. Una intensidad reactiva. Entonces, resulta que para calcular estas dos corrientes, vuelven a salir, ¿quién aquí vean? Aquí tenemos al coseno y al seno. Entonces, el coseno, obvio está que es con referencia a este ángulo. Entonces, ¿qué dijimos que era el coseno? Esto es R, ¿verdad? Esto es XL y esto sería Z. Z que ya la conozco. Que eran, ¿cuánto era Z? ¿Se recuerdan de cuánto era Z? Z era 13, ¿verdad? ¿Cuánto es Z?
13. Ok. Ahora, aquí, ¿cuánto es? Entonces tenemos que coseno de zeta es igual a R entre Z. ¿Por qué? Porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso Z. Ahora, ¿cuánto es seno? Es cateto opuesto, que es este, que es XL, dividido entre Z. ¿Verdad? Eso es el seno y el coseno. Ahora, ¿para qué ocupamos eso? Lo ocupamos porque vean ustedes que la intensidad activa se denota con IA. Repito, la intensidad activa se denota con IA y es igual a la corriente que habíamos calculado anteriormente multiplicada por el coseno de ese ángulo. Ahora, si el coseno es R entre Z, quiere decir que la fórmula para calcular la corriente activa es IA es igual a la corriente multiplicado por ¿quién? Por R dividido entre Z. Por R dividido entre Z. De esa forma podemos calcular esta corriente que le llamamos corriente activa y que la vamos a usar para otras cosas más adelante. Y según aquí el resultado sería tomar 17,69, que es la corriente, multiplicarla por 12 ohmios, que es la resistencia, dividida entre 13, que es la Z, para un resultado de 16,33 amperios, repito. Y después, si ustedes se fijan aquí, entonces vamos a ver la intensidad o la corriente reactiva. Esa se denota con la letra IR. IR es la intensidad reactiva. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nos dicen que es igual a tomar la corriente y multiplicarla por el seno, repito, y multiplicarla por el seno de zeta, por el seno de este ángulo. ¿Quién es el seno de este ángulo? XL entre Z. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a I, o sea, la corriente calculada anteriormente, multiplicada por el valor de XL, que ya lo había calculado antes, dividido entre Z, que ya lo habíamos calculado antes. Y aquí podemos ver que una vez que nosotros tomemos corriente, que era 17,69 amperios, lo multipliquemos por lo que da a dividir 5, que es XL, entre 13, que es Z, y el resultado que vamos a obtener es 6,80 amperios. 6,80 amperios. De esa forma, entonces podemos calcular la corriente activa, la intensidad activa y la intensidad reactiva. Por eso es que nos vimos anteriormente precisamente esto. O sea, ¿qué era? Repito, ¿qué era coseno y qué era seno? ¿Por qué? Porque lo íbamos a ocupar para calcular intensidad activa, intensidad reactiva. Sigue Pitágoras asombrándonos, ¿verdad? Entonces, con esas dos formulitas podemos calcular precisamente estos nuevos valores de intensidad activa e intensidad reactiva, que, repito, lo vemos aquí, es intensidad activa, es corriente por el coseno de este ángulo. Intensidad reactiva es seno, es corriente por el seno de ese ángulo. Exactamente, usando estas dos fórmulas. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya vimos aquí que el coseno de ese ángulo es R entre Z, mientras que el seno de ese ángulo es XL entre Z. XL entre Z. Así que ya calculamos todos los valorcitos de ese circuito. ¿Por qué? Aquí calculamos XL. Para repasar, calculamos XL, calculamos Z, calculamos la corriente, calculamos la tensión en la resistencia y calculamos la tensión en la bobina. Y después
pasamos aquí y calculamos la intensidad activa y la intensidad reactiva, utilizando ¿quién? Esta formulita y esta formulita. Eso nos recuerda por qué fue que anteriormente vimos cómo se obtiene el coseno de este ángulo y el seno de este ángulo. Que en resumidas cuentas el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que ahora mi hipotenusa es la impedancia, o que el seno es cateto opuesto sobre esta impedancia de aquí, sobre esta impedancia. El circuito anterior, ahora, veamos pollos, dijimos que era un circuito ejemplo. R, veamos este siguiente ejemplo. L, serie, ¿por qué? Porque estaba formado por una resistencia, una bobina y estaban en serie. En este caso, me imagino que ya todo el mundo se dio cuenta que aquí lo que yo tengo es una resistencia. Ahora a la par lo que tenemos es un capacitor. Por lo tanto, ¿cómo creen ustedes que llama este circuito? Pues claro, R, C, S, R de resistencia, C de capacitor, S de serie. Entonces nosotros podemos tener un arreglo que sea una resistencia y un capacitor. Entonces será un circuito RC. ¿Cómo está conectado en serie? Pues obvio está, entonces es un circuito RC serie. El anterior era un circuito RC RL serie. Ahora, ¿por qué hablar aquí de serie? Porque luego vamos a ver que tenemos el paralelo, el RL en paralelo, el RL en serie, en paralelo también, y por último, todo el asunto de los circuitos mixtos. Entonces, observemos acá. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Aquí lo que tenemos es que por aquí va a pasar una corriente, obsérvenla bien. Después, aquí arriba, de aquí arriba, ustedes se pueden dar cuenta que el circuito nos dice que vamos a tener una frecuencia y que esa frecuencia es igual a 50 Hz. A 50 Hz. Y aquí, de por aquí abajo, ya vimos que tenemos una tensión de 230 voltios. Esos son los datos generales del circuito. Tenemos una resistencia de 24 ohmios, pero aquí en el capacitor, ahora ya no tenemos que calcular XC, sino que nos dan XC, vean, nos dicen que XC son 10 ohmios. Sin embargo, recordémonos de que XC es igual a ¿qué? A 1 dividido entre 2pi multiplicado por la frecuencia multiplicado por el valor del capacitor. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido aquí el valor de XC, sino de C, entonces hubiéramos tenido que calcular XC. ¿Y cómo calculábamos XC? Con esta formulita, ¿verdad? 1 entre 2pi multiplicado por F multiplicado por C. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Tenemos una frecuencia de 50 Hz. Tenemos una tensión de 230 voltios, una resistencia de 24 ohmios y una XC de 10 ohmios. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular, analizar el circuito. ¿Qué sería analizar el circuito? Es calcular esta corriente que está por aquí que no la sabemos. Necesitamos encontrar el valor de la tensión en la resistencia, el valor de la tensión en el capacitor, y obvio está que tampoco lo tenemos y lo ocupamos para eso, necesitamos Z. Entonces, en el caso anterior, como no teníamos XL, empezamos por ahí, pero aquí ya tenemos XC. Entonces, ¿contra quién voy a ir? Contra Z, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Observen ustedes aquí. Recuerden que ¿qué dijimos en las imágenes anteriores? Donde dibujábamos el triángulo de impedancias de un circuito, de un capacitor. Entonces es en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Aquí está. Por aquí está X. Ok, ¿cierto? Entonces, ¿este quién es? Esto es menos imaginaria, ¿verdad? ¿Y este quién es? Este es X. Como este es X, entonces, ¿a quién tengo aquí? A XC. ¿A quién tengo aquí? A R. ¿A quién puedo encontrar? A Z. ¿Con quién? Con nuestro amigo Pitágoras. Con nuestro querido amigo Pitágoras. Exactamente. Entonces, borremos un poco esto aquí. Regresamos aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Para calcular esto, simple y sencillamente, ¿qué vamos a ocupar? Otra vez
a Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras? Igual, tome un cateto, que es R, que R es 24. Fíjese en el otro cateto, que es XC, que tiene el valor de 10. Tome cada uno de ellos, elévelos al cuadrado, o sea, 24 al cuadrado más 10 al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y nos da 26. Entonces, nuestra impedancia es de 26 ohmios. Repito, la impedancia es de 26 ohmios. Ya tenemos Z. Ok, ahora, como lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm, entonces vemos aquí que si yo tomo, y como la ley de Ohm dice que corriente es igual a tensión entre resistencia, en este caso resistencia es Z, y Z ya la calculé, entonces va a ser 230 voltios, que era la tensión que yo tenía aquí, dividido entre 26, que es Z, y me da precisamente una corriente de 8,84 amperios, de 8,84 amperios. Entonces, utilizando esa corriente, resulta que yo voy a poder calcular ¿a quién? A la tensión en la resistencia, o sea, este valor que yo estaba buscando acá. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice? La tensión en la resistencia es corriente, que ya lo tengo, multiplicado por el valor de R, que también lo tengo. Entonces sería 24 ohmios de la resistencia por 8,46 amperios de la corriente que calculé aquí, y eso me da precisamente un valor de 212,3 voltios, de 212,3 voltios. El siguiente dato a trabajar, ¿qué sería? Ah, claro, ¿verdad? El siguiente dato a trabajar sería calcular la tensión en el capacitor. Ojo, vean que aquí dice VL, no, esto es VC, ¿verdad? VC sería igual a ¿qué? A la corriente que pasa por este capacitor multiplicado por la resistencia de ese capacitor. ¿Quién es la resistencia de ese capacitor? XC. XC es la resistencia de ese capacitor. Entonces, resulta que aquí, si yo otra vez tomo y multiplico la corriente por XC, o sea, 8,84 por XC, que es 10, entonces al final voy a obtener precisamente que la corriente, la tensión en el capacitor es 88,4 voltios, 88,46 voltios. Entonces ya encontré Z, ya tengo la corriente, ya tengo la tensión en la resistencia y tengo la tensión en el capacitor. Por último, ¿qué me queda calcular? Exactamente, la IA, que es la intensidad activa, y la IR, que es la intensidad reactiva, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? De nuevo, I por el coseno, I por el seno, y entonces si yo hago esa operacioncilla matemática básica, me va a quedar que precisamente IA es 8,16 amperios y que IR es 3,4 amperios. Y así de simple, de nuevo, utilizando a quién, a nuestro amigo Pitágoras, calculé todos los valores de este circuito. Entonces, rápidamente repasándolos, ¿qué encontramos aquí? Que yo necesito calcular la corriente que circula por este circuito. Necesito encontrar la tensión en esta resistencia. Y necesito encontrar la tensión en este capacitor. De paso, podríamos calcular entonces la IA y la IR. Ahora, para hacer todo eso, yo ocupo un dato fundamental, que es Z. Entonces vimos que Z lo puedo calcular usando Pitágoras, de tal forma que lo que yo hago es, utilizando el valor de la resistencia y el valor de la XC, aplico Pitágoras y obtengo precisamente el valor de Z, donde me dice que Z es, o sea, que Z es 26 ohmios. Repito, Z es 26 ohmios.
Entonces, una vez que ya yo he resuelto eso, simple y sencillamente, ¿qué hago? Vengo y aplico ley de Ohm, donde yo digo, mira, ya la corriente es V entre Z. Ya yo tengo esos dos y entonces obtengo un valor de 8,46. Para ir por el otro lado, tenemos entonces que nosotros vamos a tener aquí que si yo aplico la ley de Ohm, la tensión, o sea, esta tensión en R va a ser corriente por resistencia. Tengo corriente, si tengo resistencia, entonces de esa forma ya calculé y son 212 voltios. Después me dice que la tensión en el capacitor, ¿a qué es igual? Precisamente a lo mismo, a la corriente que pasa por este capacitor multiplicado por la resistencia de este capacitor, que es XC. Y el resultado son 88,46 voltios. Todo a partir de quién? De poder calcular esta Z, y que esta Z lo calculo utilizando Pitágoras, utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, de esa forma acabamos de ver el análisis de dos circuitos. Uno con un circuito RL en serie y un circuito RC en serie. Y ambos los podemos calcular utilizando Pitágoras. Pero resulta que el asunto no termina aquí, pollitos. Para nada termina aquí. Estamos lejos de que este asunto termine. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es simple y sencillamente que si nosotros nos vamos aquí, ok, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen aquí de cómo funciona este asuntillo. De cómo funciona este asunto. Este asunto funciona de la siguiente forma. Fíjense que aquí yo lo que tengo es un circuito, ¿lo ven? En este recuadro, lo que tengo es un circuito que RL, porque está formado por una resistencia y está formado por una bobina. Entonces, el triángulo de impedancias queda como lo habíamos visto. La parte real voy a poner el valor de la resistencia. En la parte imaginaria voy a poner el valor de XL. O sea, aquí voy a poner el valor de XL. Este valor está muy grande. Ok, voy de nuevo. Tengo aquí, ¿verdad? Entonces, en la parte imaginaria voy a poner el valor de XL. Y este es un circuitillo RL, porque está formado por una resistencia y una bobina. Por lo tanto, cuando yo resuelva eso, o sea, este es el valor de XL que está aquí, ¿verdad? Y este es el valor de R. Cuando yo resuelva estos dos catetos con Pitágoras, lo que voy a obtener es precisamente la Z, la impedancia de este circuito. Por otro lado, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Ojo, aquí lo que tenemos es lo siguiente. Yo voy a tener un circuito RC. Este es un circuito RC. Por lo tanto, entonces, en el eje de las X voy a tener a R, o sea, en el eje real. Pero en el eje de las imaginarias negativas voy a tener a XC. Así que cuando yo resuelva por Pitágoras R con XC, lo que voy a obtener es la impedancia de este circuito. Entonces, el triángulo de impedancias, repito, eso se llama triángulo de impedancias, de un circuito RL, ¿dónde se dibuja? En el primer cuadrante. En el caso del triángulo de impedancias de un circuito RC, ¿dónde se dibuja? En el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Desde esa perspectiva, eso es lo que acabamos de analizar, y fíjense que nada más lo resuelvo por Pitágoras y ya encuentro la resistencia total o la Z de esta combinación o de esta. Ahora, a esta combinación, entonces normalmente se le llama ZRL y a esta ZRC, ¿verdad? Porque es de un circuito RC, o sea, una resistencia y un capacitor, o RL, una resistencia y una bobina. Y una bobina. Ok, observen aquí a la par. Entonces, aquí yo tengo un número complejo de la forma rectangular. ¿Qué dijimos nosotros? Que el número complejo de la forma rectangular iba a estar formado por una parte real y una parte imaginaria. Esto que está aquí es exactamente lo mismo
nada más de que es un número complejo, de forma que, exactamente, de forma polar, donde tenía un este z, y esta es una magnitud, así le llamamos, magnitud, ¿verdad? Magnitud, una magnitud, y esto sería una dirección, punto, sería una dirección o un ángulo. Entonces, cuando yo lo que tengo es una magnitud, un valor y un ángulo, entonces es un número complejo, pero en forma polar. Cuando yo tengo una parte real y una parte imaginaria, entonces tengo el mismo número complejo, pero de forma rectangular. Ya eso lo acabamos de ver ahí al inicio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está lo nuevo aquí? Ah, lo nuevo aquí va a ser lo siguiente. Observemos acá. Yo tengo aquí la parte real. Ahora, en la parte real, cuando ya yo estoy hablando de electrónica, la parte real de un número complejo rectangular lo va a formar la resistencia. O sea, el valor de resistencia que tenga el circuito va a formar la parte real. Dicho de otra forma, si yo quiero representar Z, en el caso anterior, regresémonos un momento aquí. Por ejemplo, aquí Z, R vale ¿cuánto? 24, ¿verdad? ¿Lo ven? R vale 24. Por lo tanto, para formar un número complejo, rectangular, en ese circuito, yo voy a decir que RA debe tomar el valor de R, de todas las resistencias que hayan en el circuito. Entonces, todos los valores de resistencia pasan a formar la parte real. Entonces, ese valor hubiera sido 12. Ahora, el valor de la parte imaginaria lo van a conformar ya sea XL o, voy a quitar eso que no se confunda con la J, ¿verdad? XL o XC, dependiendo qué es lo que yo tenga. Entonces, repito, la parte real lo van a conformar siempre el valor de resistencias. La parte imaginaria lo va a formar la XL o la XC, dependiendo de lo que yo tenga hasta ahorita. Luego vamos a ver que eso va a aumentar un poquito, pero ahorita como solo hemos visto circuito RC y RL, entonces vamos a regresarnos. ¿Cuánto valía en este circuito XC? 10, ¿verdad? ¿Lo ven? Vale 10. Por lo tanto, repito, por lo tanto, aquí XC en el circuito valía 10. Entonces, este número será formado como, ojo, y aquí mucho cuidado, cuando es XC, yo pongo un menos aquí. Entonces sería menos 10. Repito, menos 10. Entonces, utilizando los números complejos, yo puedo obtener el valor de Z. El valor de Z. ¿Cuánto vale Z? Z valdría 12 menos 10 J. O menos 10, sí, recuerda que vamos a usar J. Entonces voy de nuevo. Yo sé que se puede complicar un poquillo la cosa, pero es fácil, lo vamos a hacer de nuevo. Yo puedo tomar el circuito anterior, repito, yo puedo tomar el circuito anterior y transformarlo o representarlo a través de un número complejo rectangular, por ejemplo, un número complejo rectangular, que es este. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. La parte real, que es A, va a estar formado por el valor de resistencia. Que haya en el circuito. En el ejemplo anterior, la resistencia tenía un valor de 24. Por lo tanto, entonces el valor que va a tomar A es 24. ¿Ok? Ahora, la parte imaginaria, repito, la parte imaginaria va a estar formado por XL o XC, dependiendo qué es lo que yo tenga, si tengo una bobina o tengo un capacitor. Si yo me regreso al caso anterior, ¿cuánto vale XC? Porque es un capacitor, vale 10. Por lo tanto, aquí
yo lo que tengo que sustituir a B, lo tengo que sustituir por 10. Ahora, pero como es una XC, repito, como es una XC, entonces aquí yo voy a poner un menos. O sea, eso sería 24 menos XC. Aquí tengo J, entonces me queda que Z es igual a 24 menos 10J. Es una forma de representar la impedancia de ese circuito. ¿Para qué estamos viendo esto? Esto lo estamos viendo porque resulta que el primer análisis que acabamos de hacer de esos circuitos es con Pitágoras, pero no hemos usado en realidad números complejos para analizar un circuito y es lo que vamos a usar a partir de ahora. Es lo que vamos a usar a partir de ahora. Entonces, aquí, otra cosa importante. Nosotros podemos hacer una conversión de rectangular a polar. ¿Qué quiere decir eso? Repito, nosotros podemos hacer una conversión de rectangular a polar. A polar. O de polar a rectangular. O sea, yo tengo un número rectangular que es de la forma A más BI, o puedo tener un número polar que es de la forma R ángulo de cita. Y yo puedo convertir de uno a otro. Por eso yo les dejé una tarea que investigaran cómo convertir números de rectangular a polar, polar a rectangular. De polar a rectangular. Muy bien. Visto esto, entonces podemos pasar a este pequeño resumen que ya les tengo aquí. Entonces, ¿qué dice eso? Ok. Lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo un circuito RL, yo puedo representar a Z como yo lo acabo de decir anteriormente, que es el valor de R de la resistencia sumándole XL. Repito, el valor de la resistencia sumándole el valor de XL. Eso es para calcular la impedancia inductiva, o sea, con una bobina. Aquí lo que tenemos es una bobinita, ¿verdad? Entonces, para calcular la impedancia de un circuito RL, entonces yo puedo decir, puedo hacerlo de un solo tiro con un solo número, pero este número va a ser complejo, ¿verdad? Donde yo tomo y pongo la resistencia como la parte real y la parte imaginaria estaría formado por el valor de XL y lo uno con un más. O sea, aquí, ahora, eso es de forma, esto sería de la forma rectangular y esto que está aquí es de la forma polar. Ahora, de la forma polar sería que yo tomo que Z es igual a XL. Repito, aquí es una XL. XL, voy, esto quedó aquí muy extraño. Es que aquí se borró una información. Voy de nuevo. En el caso de una bobina, yo puedo representar la inductance, la Z total de ese circuito con un número complejo. Lo puedo hacer de forma rectangular o lo puedo hacer de forma polar. Si lo hago de forma rectangular, el número quedaría formado de la siguiente forma. Quedaría formado por R, que es la resistencia, más XLJ. Recuerde que J es el índice imaginario que siempre lo vamos a llevar. Eso es de la forma polar, es de la forma rectangular. Ahora, si lo hago de la forma polar, repito, si lo hacemos de la forma polar, entonces lo que hago es una conversión de esto y me va a dar un ángulo. Entonces me va a quedar Z con un ángulo. Ahora, ¿cómo obtengo el valor que va aquí? Convirtiendo de rectangular a polar. Con ayuda de la calculadora. Ahora, si yo lo que tengo es un circuito RC, entonces esta impedancia representada de forma rectangular va a ser la resistencia menos, repito, menos XCJ o JXC, cualquier que aquí la J está primero, pero puede ir de primero o de último. Normalmente nosotros solo lo vamos a poner de último. Entonces queda R menos XC. O sea, lo que quiere decir esto es que cuando yo formo un número rectangular para indicar la Z de un circuito RC,
lo que hago es lo siguiente. Siempre va a ser la parte real, la resistencia, pero la parte imaginaria va a ser XC o XL. Si es XL, las uno con un más. Repito, si es XL, las uno con un más. Si es XC, la 1 con un menos. Las 1 con un menos. Ahora, en el caso de que yo solo tenga una resistencia, como es el primer caso, bueno, es una cosa importantísima, perdón. En el caso del capacitor, véanlo aquí, en el caso del capacitor, el ángulo es negativo. En el caso de la bobina, el ángulo que vamos a utilizar es positivo. Es positivo. Esta tablita de resumen se la voy dando, pero van a ver que después que resolvamos un ejemplo va a quedar muy clara. Entonces va a quedar muy, muy claro. Entonces, aquí, ahora repito, ¿qué pasa si yo solo tengo una resistencia o si solo tengo una bobina o si solo tengo un capacitor? Porque ya esos fueron los primeros casos que habíamos visto. Entonces, en el caso de la resistencia, la corriente y la tensión quedan en serie, ¿verdad? En el caso de la bobina y capacitor, la corriente y la resistencia la corriente y la tensión, perdón, se desfasan. Entonces, si yo solo tengo una bobina, una resistencia, yo lo puedo representar también como un número rectangular o un número polar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en caso del rectangular se representa de esta forma. O sea, sería R más 0I o más 0J. Porque no hay parte imaginaria. O sea, la resistencia siempre va a ser una parte real. Ahora, y si es en polar, sería R con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque recuerde que R va sobre el eje X y en el eje X es 0 grados. Ahora, ¿qué pasa si es una bobina? Entonces, en el caso de una bobina, yo puedo representarla con un número, repito, yo puedo representarla con un número rectangular y sería 0. ¿Por qué? Porque XL está en el eje de las imaginarias, ¿verdad? Está en el eje de las imaginarias, entonces no va a haber parte real. Entonces, una bobina se representa en un número rectangular diciendo que la parte real es 0 y que la parte imaginaria está formada por XLJ. Eso en rectangular. En polar, una bobina se representa como el valor de XL asociado a un ángulo de 90 positivo, repito. Si yo quiero representar una bobina como un número polar, sería el valor de XL con un ángulo de 90. Si yo quiero representar una bobina con un número rectangular, sería 0 más XLJ. Si yo quiero representar una resistencia de forma rectangular, sería R más 0J. Y si quiero representar una resistencia en forma polar, sería R con ángulo de 0 grados. Ahora, ¿qué pasa con un condensador? Igual, el condensador, ¿dónde está XC? En la parte imaginaria negativa, por lo tanto no tiene parte real. Entonces, para representar un capacitor por medio de un número rectangular, sería 0, repito, sería 0 menos XCJ. La bobina es más, el capacitor es menos. O si lo quiero hacer, yo quiero representar un capacitor a través de un número polar, entonces sería XC con un ángulo de menos 90. O sea, sería el valor de XC con un ángulo de menos 90. Dicho de otra forma, mis pollitos, regresemos aquí. Vean este capacitor que está aquí. Si este capacitor que está aquí, yo lo quiero representar con un número polar, entonces yo voy a decir que este capacitor va a ser igual a ¿qué? A XC, que es 10, con un ángulo de menos 90. Con un ángulo de menos 90 grados. Eso es representar ese capacitor en forma polar. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera representar ese capacitor en forma rectangular? Entonces sería 0 menos 10, que es XC, menos 10J. Y esto sería en forma rectangular.
Entonces, matemáticamente yo puedo representar una resistencia, un capacitor o una bobina. Lo que pasa es que la bobina y el capacitor se representan con números complejos. Y estos números pueden ser polares o rectangulares. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Yo la puedo representar igual? Sí, claro. ¿Qué dijimos que era? Entonces, si lo quiero representar de forma rectangular, yo voy a decir que una resistencia, en este caso, esta resistencia sería igual a ¿qué? A 24 más 0J. ¿Por qué? Porque las resistencias no tienen parte imaginaria. Los capacitores y las bobinas lo que no tienen es parte real. Ahora, si esta resistencia yo la quiero representar de forma polar, entonces sería 24 con un ángulo de 0 grados. 24 con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque la resistencia, ¿dónde se representaba? Vamos a buscar dónde representamos nosotros. Aquí está en la B. ¿Dónde representamos nosotros la resistencia? En el eje X. ¿Dónde representamos nosotros XL? En el eje imaginario. ¿Dónde represento XC? En el menos eje imaginario. Por eso, a esta XL se le asocia un ángulo de 90. ¿Por qué? Porque yo tuve que haber recorrido de aquí a aquí 90 grados para llegar. Ahora, ¿por qué se le asocia a XC un ángulo de menos 90 grados? Porque yo tengo que haber recorrido un ángulo de menos 90 grados para allá para llegar aquí. La resistencia no se mueve de aquí, entonces resulta que su ángulo es 0 grados. ¿Ven? Es por eso precisamente. Entonces, sigamos, volvamos a llegar donde estamos. Entonces, este es el resumen a nivel general de esto que acabamos de ver. Tranquilos, aquí no se me asusten todavía porque van a ver ustedes que cuando usemos esto en el siguiente diseño, entonces vamos a resolver el mismo circuito que hemos resolvido por Pitágoras, lo vamos a resolver por números complejos, Ahora, para ir concluyendo esta parte, vamos a ver una cuestión importante. Cuando nosotros trabajemos por números complejos, a nivel de operaciones matemáticas, uno puede simple y sencillamente, repito, uno puede hacer con rectangular cualquiera de las 4 operaciones básicas, en todas las operaciones matemáticas, igual con polar. Pero lo que se recomienda es lo siguiente, mis polluelos, es lo siguiente. Nosotros vamos a sumar, repito, vamos a sumar o a restar números en rectangular. O sea, si este es mi número A y este es, voy a borrar aquí. Yo tengo un número A, fácil así, y yo tengo un número B. Cuando nosotros estemos trabajando ya habitualmente con números complejos, la recomendación que se hace es la siguiente. Sumemos y restemos números en rectangular. Es más fácil. En rectangular. En rectangular. Repito. Ahora, ¿por qué? Porque para sumar números en rectangular, uno lo que tiene que hacer es simple y sencillamente tomar y sumar las partes reales o restar las partes reales y ya obtiene de aquí la parte real de esto, obtendría la parte real del número. Repito, sea sumar o restar, usted toma las 2, 3 o 4 o las partes que sean, miren que tengan 10 números, que haya que sumarlos todos, entonces ustedes lo que hacen es suman o restan primero todas las partes reales y ya obtienen la parte real de ese número. Entonces Z sería igual a ¿qué? A la suma o la resta de esas partes reales. Y por otro lado, toman y suman o restan las partes imaginarias y de aquí entonces obtienen el BJ de ese número. Y aquí sería más o menos, dependiendo si era una suma o una resta. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes van a sumar dos números rectangulares o los van a restar, lo que hacen es suman o restan todas sus partes reales.
y ya obtienen la parte real del resultado de esa suma. Suman o restan todas las partes imaginarias y ya obtienen la parte imaginaria de ese resultado. Ahora, la recomendación es multiplicar y dividir en polar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos y dividimos en rectangular, la cosa se complica un poquillo más. Hay que hacer un montón de operaciones extra. Mientras que si yo multiplico en polar y divido en polar, es tan fácil como tomar los argumentos o los valores de A o de R o de Z, o sea, la magnitud, y multiplicarla. Y tomo los ángulos, mucho cuidado, y tomo los ángulos y los sumo. Repito, entonces, si yo tuviera 10, por ejemplo, ángulo de 20, y yo les digo, multiplíquenlo por 23, ángulo de 5, simplemente ustedes toman 10, lo multiplican por 23 y entonces eso les daría 230, ¿verdad? Y el ángulo toman 20 y se lo suman a 5. Entonces el resultado de multiplicar en polar 10 ángulo de 20 por 23 ángulo de 5 va a ser 230 ángulo de 25. Porque se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos. Así de simple. Mientras que sumar y restar en polar es muy complejo. O sea, hay que hacer un montón de cosas extra. Ahora, si yo voy a dividir, repito, si yo voy a dividir en polar, lo único que tengo que hacer es dividir las magnitudes y restar, repito, restar los ángulos. Dividir las magnitudes y restar los ángulos. Por lo tanto, si yo tengo 10 ángulo de 20 y lo quiero dividir entre 5 ángulo de 10, el resultado de esa cosa sería 10 dividido entre 5, que evidentemente me va a dar 2. Entonces, Z o este número sería 2 ángulo de, entonces yo tomo 20 y le resto 10. Por lo tanto, el resultado final de esto sería 2 ángulo de 10. Ángulo de 10. Entonces, resumiendo, nosotros la recomendación es sumen y resten en rectangular, multipliquen y dividan en polar. Ahora, hay una cuestión importantísima. Cuando veamos los circuitos, ustedes se van a dar cuenta de algo. Al principio, parece muy difícil, y no es que lo sea, o sea, difícil o complicado, usar complejos, y parece más fácil usar Pitágoras. Sin embargo, Pitágoras es muy útil cuando yo lo que tengo son dos circuitos, un circuitico en serie, así, una resistencia y un capacitor o una resistencia y una bobina. Pero cuando nosotros comenzamos a meter elementos y elementos y elementos, Pitágoras se vuelve un poco complicado. Y ahí es donde vamos a ver que el uso de complejos nos facilita montones la vida.